Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Yo soy Luz María Orsí y está conmigo Claudia Hermosillo. Clau, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Luz Mari, muy bien, muy contenta de estar aquí otra vez, otro martes con un súper tema. Platícanos un poco. Exactamente. El tema que vamos a ver hoy es el tema de la verdad. Así que es un tema apasionante que si tú todavía no has tenido contacto con este tema o la importancia que tiene en tu vida, bueno, pues esperemos que acabando este programa te vuelvas un apasionado. Bueno, no nada más un apasionado, sino un soldado de la verdad. Y es que vivimos en un mundo donde nos venden la mentira en platillos de oro. Hacemos pactos incumplidos entre las naciones, donde solo se pone la firma, pero después hacemos lo contrario. Están en los medios de comunicación, encontramos las fake news, las pantallas nos presentan una distorsión de la verdad en el amor, en la familia, en la sexualidad. Desde las cátedras universitarias se abre la puerta al relativismo. He conocido jóvenes que entraron a la universidad con valores y con certezas absolutas, como por ejemplo la existencia de Dios, y salieron totalmente agnósticos y resentidos, a causa de algunos profesores que siembran en sus mentes dudas, mentiras y rechazo a toda la verdad. La verdad no tiene hoy una carta de ciudadanía, la tiene maniatada, vendada, amordazada. ¿Por qué? Pues porque la verdad incomoda, la verdad no es tolerante ni flexible y pocos tienen la valentía de abrazarla. Pero hoy tenemos con nosotros a una apasionada de la verdad que nos viene a seducir con este valor tan profundo que conlleva la virtud de la veracidad. Clau, platícanos quién va a estar hoy. Bueno, nuestra invitada de hoy es Adriana Valero Gutiérrez. Ella es abogada con diversos estudios de filosofía, tecnología y pedagogía. Está dedicada a la docencia de materias filosóficas, teológicas, jurídicas y culturales desde hace 20 años. Actualmente se desempeña como profesora de la materia de antropología filosófica y saber amar en secundaria y preparatoria del Colegio Monteverde, así como profesora en distintas escuelas de padres y de profesores. Imparte cursos filosóficos y teologías en el portal internacional católico de holidemia.com y es fundadora y comentarista de libros en cafeconlibros.news. Y bueno, ella hoy nos va a platicar, vamos a tener varias secciones y nos va a platicar de qué es la verdad. Vamos a ver la diferencia entre verdad y posverdad y cómo educar en la verdad, súper importante. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por la invitación, Claudia y Luz Mari. Muy bien. Pues empezamos con esto de ¿qué es la verdad? Definamos Excelente. eso. Bien, bueno, pues exactamente, me parece que es muy importante que partamos de este punto de referencia que además es tan necesario para el hombre. O sea, me parece que cuando reflexionamos acerca de cómo es que simplemente el hombre necesita de la fuerza de la gravedad para tener los pies en el piso y no caerse y realmente poder seguir dando pasos también, ¿no? Para poder seguir avanzando. Me parece que con esto podemos más o menos comenzar a hablar de la verdad, ¿no? La verdad es un punto de referencia. La verdad es justo pues esas piedras firmes por las que tenemos que andar para seguir avanzando en este camino tan apasionante que tenemos cada uno de buscar humanizarnos, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Oye, Adriana, veo que, como dices tú, me encanta, la verdad es un punto de referencia para todo ser humano. A veces podríamos confundirnos que la verdad solamente es necesaria para los jóvenes, para este paso de la adolescencia o universitarios, pero la verdad, quisiera que me platicaras un poquito, es un punto de referencia para todo ser humano desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, nunca es suficiente, ¿no? La verdad que pensamos que conocemos, ¿no? Como que el ser humano y sobre todo el adulto en las distintas etapas de su vida también necesita cierta referencia en cuanto a la verdad, ¿no? Totalmente, claro. Es algo que acompaña y acompañará al ser humano, como bien dices, siempre. ¿Por qué? Porque la verdad, por una parte, es lo que realmente está presente en contraposición a lo que es imaginario, a lo que es irreal, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, la verdad es aquello que es fiable, aquello que necesitamos para tener confianza
para, de alguna manera, incluso, pues, definir como legítima autoridad, por ejemplo, ¿no? Que me parece que es tan fundamental hoy en los tiempos actuales, es algo que nos, de alguna manera nos da las directrices de hacia dónde caminar en el propio sentido de existencia, ¿no? Y esto es algo que al final de cuentas lo necesita todo ser humano, porque el sentido de existencia está marcado hasta el final de la vida de todo ser humano. Y por otra parte también es interesante contemplar la relación que existe entre la verdad y el lenguaje, ¿no? O sea, la verdad nos permite también ponernos de acuerdo en lo que decimos, en lo que expresamos, en lo que queremos comunicar al otro. Y con esto se hace cultura, ¿no? Con esto de alguna manera también se hace historia. En fin, ¿no? Es muy amplio todo lo que tiene que ver con la importancia de la verdad para todas las personas. Oye, ¿y cómo saber? O sea, ¿cómo puedo yo saber si conozco la verdad? O estoy viendo, o sea, está como sesgado. Hablabas tú del lenguaje y a lo mejor, ya ves que en lugar de, somos muy dados a decir de que es que yo siento que estás enojada conmigo. O sea, o sea, no usamos a lo mejor bien el lenguaje. Y entonces, igual por lo mismo, también tenemos como un sesgo o ¿no? O se usa mucho de que no, es que mi verdad es. Eso, Entonces, me encanta, Clau, esto que estás planteando. Mira, para esto me parece que de lo primero que vale la pena hablar, poner aquí sobre esta mesa pues, tan apasionante que estamos teniendo ahora, es que al final de cuentas es tan importante, así como definir qué es la verdad, entender quién es el sujeto que tiene capacidad de conocer la verdad. Y ese sujeto que tiene capacidad de conocer la verdad pues es solamente el hombre, porque se necesita, al final de cuentas, de la razón, ¿sí? De la inteligencia, de la voluntad y también de la afectividad, ciertamente, como ahora lo vamos a explicar, para poder conocer, identificar la verdad y querer además comprometerse con encarnarla en la propia vida, ¿no? Que también es un poco lo que decía Luz María al principio, porque son dos escenarios distintos, uno el de conocer la verdad y otro el de comprometerse con ella para encarnarla en la propia vida, ¿no? Y son igualmente importantes, sinceramente, estos dos escenarios. Entonces, vamos por partes. Primero, saber que este ser humano tiene que tener muy claro que no es lo mismo esa verdad objetiva que existe y que es, ¿sí? Independientemente de que la conozca o no incluso, ¿sí? Es más, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. La existencia de Saturno es a pesar de que yo no lo conozca, ¿sí? Y entonces, claro, con eso me voy dando cuenta de que la verdad es algo que está por encima incluso de cualquier persona, de cualquier intelecto, es algo que me sobrepasa, ¿sí? Incluso, por ejemplo, otro ejemplo para poder afirmar que la verdad es algo que está por encima de cualquier ser humano y que por lo tanto es objetiva, que es universal y que es inamovible, por ejemplo, yo puedo, quizá nos puede pasar, ¿no? Que quizá, no sé, un día estemos pues muy cansadas, tengamos pues, no sé, la verdad, pues ganas de dormir todo el día, ¿no? Digamos, bueno, yo la verdad, pues no sé, me niego a que sea de día, me niego a que esté el sol presente y quiero que esté la luna. ¿No? Pues evidentemente esto no se puede hacer, ¿no? Con eso también nos damos cuenta que la verdad está incluso ahí presente a pesar de que yo no quiera, de que no la acepte, de que no me guste, ¿sí? Hoy que estamos pues bajo el imperio del me gusta y el no me gusta, ¿sale? Saber que no puedo someter la verdad a estos puntos de referencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto que estoy explicando me lleva a darme cuenta de que existe una verdad objetiva, como decíamos, pero por otra parte, existe una verdad subjetiva. La verdad subjetiva, que es lo que también se conoce como verdad lógica, es la capacidad que tiene el hombre de conocer la verdad, ¿sí? Y entonces, esa idea, ese concepto que puede albergar en mi cabeza, una vez que he tenido posibilidad de ponerme en contacto con la verdad, es lo que se conoce como verdad subjetiva. Esto incluso encuentra una explicación no nada más a un nivel antropológico, filosófico, sino también a un nivel biológico. ¿Y esto cómo se da? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. O sea, imagínense que yo nunca he tenido la oportunidad de conocer un perro, la realidad de un perro, y por primera vez aparece un perro frente a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que lo primero que va a conocer esa realidad del perro, pues es lo más externo a mí, que es mi cuerpo, mi realidad corpórea, ¿sí? Entonces,
lo veo con mis ojos, lo escucho con mis oídos, lo puedo oler también, ¿no? Con el olfato, lo puedo tocar con el tacto. Y toda esta información que recogen mis sentidos externos entra al ámbito espiritual, ¿sí? El ámbito del alma, del que está unido al cuerpo totalmente, sin poderse separar. Y en este ámbito encontramos ya la actuación de los sentidos internos, en donde encontramos, primero que nada, la posibilidad de la abstracción, que es el haber reunido todos los elementos recogidos por los sentidos externos y poder crear un concepto en mi mente de lo que es un perro. El concepto es una realidad inmaterial. ¿Sí? Ustedes no pueden ver ahora en mi mente que tengo un concepto de perro, ustedes también pueden tener un concepto de perro ahora, pueden pensar en un perro y nadie lo estamos viendo, ¿sí? Porque esto es inmaterial. Ahora yo puedo salir a la calle y puedo aplicar este concepto a cualquier otro perro distinto, incluso a pesar de que hayan sido de razas distintas al primer perro que vi. Yo puedo decir, perro, perro, no, este es un gato, ¿no? Por sentido común. Este es el siguiente sentido que se llama sentido común y que hoy tenemos que buscar rescatar también, ¿eh? O sea, el sentido común se ha perdido mucho de vista y lo necesitamos para poder aterrizar en la vida diaria esos conceptos de verdades objetivas que encontramos. Por ejemplo, pensemos en el concepto de democracia. Ya todas sabemos por algunas características lo que es la democracia, y si yo salgo a la calle yo puedo decir, no, esto no es democracia, ¿sí? Definitivamente, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, efectivamente, por vivir en un mundo ciertamente superficial, de acelere, que es el propio de la vida líquida, también este es un tema apasionante, del que si quieren después podemos hablar en otra ocasión, ¿sí? La verdad, el ser humano pues no se detiene a darse cuenta de que las realidades conocidas como verdad objetiva, pues muchas veces definitivamente no tienen nada que ver, ¿sí? Con las diferentes situaciones y realidades que voy conociendo. Entonces, hay que buscar retomar el sentido común y educarlo, formar el sentido común. Después viene la imaginación que es propia de la creatividad, que me lleva también de alguna manera pues a entender que, como dice Karl Popper, que la verdad puede servir para construir un mundo mejor, más humano, ¿sí? La verdad es hija del tiempo, ¿sí? Eso también nos lo hace ver Karl Popper, es decir, depende de nuestra libre actividad. Yo puedo, de alguna manera, pues, detonar la verdad y hacerla viva, ¿sí? Por ejemplo, con un mundo tecnológico como el de hoy, yo puedo buscar que en las redes sociales pues, se pueda difundir la verdad, ¿sí? Por supuesto que sí. Yo puedo buscar que se difunda Cristo, ¿sí? También a través de las redes sociales, de los medios electrónicos actuales, que esto es muy padre. Y con esto me doy cuenta de que la verdad sí puede crearse, ¿sí? Sí puede, de alguna manera, pues, sujetarse a la imaginación de las personas para poder seguirse construyendo, ¿sí? Esto es increíble. Ahora, por otra parte, dentro de los sentidos internos también encontramos un primer tipo de juicio que el ser humano suele hacer, que es un juicio de índole afectivo, en donde nada más suele utilizar su afectividad. Por ejemplo, después de que yo conocí a este perro, ¿sí? En la calle, y de repente un día me encuentro a un perrito ahí abandonado, solo en la calle, a mí se me puede partir el corazón y puedo decir, ay, pobre perro, me lo voy a llevar a mi casa, lo puedo subir a mi coche y me lo llevo, ¿sí? Y entonces después llego a mi casa y digo, ¿qué hice? ¿Ahora quién va a cuidar a este perro? ¿Quién lo va a vacunar? ¿Sí? Y demás. Pues claro, esto ya más bien es un juicio pues que partió de la base afectiva totalmente, que no fue sometido pues, a un juicio de inteligencia y voluntad formal y serio. Y con esto me voy dando cuenta de que existen dos tipos de juicios. Uno es este juicio afectivo y otro es un tipo de juicio que el ser humano ejerce, que es un juicio llamado raciocinio, en donde, para efectos de la inteligencia emocional, podemos comprender que sí aparece la actuación tanto de la inteligencia como de la afectividad y de la voluntad. Entonces, fíjense qué padre es que cuando el ser humano entiende pues que trae consigo todas estas herramientas y que simplemente es cuestión de formarlas, de educarlas, de fortalecerlas. Entonces se puede dar cuenta de que sí le es posible conocer la verdad, ¿sí? De que sí le es posible encarnarla y amarla, ¿sale? Y entonces, sí, Luz Mari, tú ibas a decir algo por ahí. Sí, me encanta lo que estás diciendo, Adri. Creo que es súper importante entender esto, que ya traemos las herramientas y por eso quiero enfatizarlo, porque me parece que
que estamos ahí atorados, que traemos las herramientas, pero es que estamos usando el juicio afectivo y ahí no estamos atorando. Y entonces por eso caemos en este relativismo en el que estamos hoy. Y me recuerdo un ejemplo en el salón de clases donde fue una doctora, una científica, investigadora, solamente para explicar científicamente el estatuto del embrión. 1 hora y media se la pasó explicando científicamente el estatuto del embrión, ¿no? Que inicia desde la fecundación, que existe desde la fecundación. Acabando esta 1 hora y media, dice, bueno, ok, entonces alguien tiene una duda y levanta a una niña la mano y dice, yo no estoy de acuerdo. Y ella le dice, ok, perfecto, dame tus razones. Y ella dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siento que no. A ver, ok, pero a ver, pero ¿qué más? No, yo siento que no. Entonces, me parece que esta afectividad, este juicio afectivo, es una forma de darle la vuelta a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad incomoda, ¿no? Y Así ahí es, así. estamos atorados. Sí, totalmente. Y justo esto que dices, fíjate, el relativismo, que además para los tiempos actuales se ha acuñado justo con el término de posverdad, ¿sí? La posverdad es una palabra que aparece en el diccionario de Oxford, me parece que en el año 2016, y es muy interesante porque, entre otras cosas, lo que hace es dejarnos claro que no es lo mismo que la verdad. Y entonces el diccionario de Oxford define la posverdad como aquello que yo siento que es verdad. Y entonces, claro, aquí aplica perfecto esto que nos acabas de explicar. La verdad no exacto, la verdad no equivale a aquello que yo siento que es verdad. La verdad es mucho más allá. Yo puedo sentir que soy una ardilla atrapada en el cuerpo de una mujer y entonces en base a eso voy a abandonar a mis hijos y a mi esposo y me voy a ir a vivir al bosque. Y la verdad es que, pues no, o sea, la verdad de que soy persona humana en un modo de ser mujer, que soy madre, que soy esposa y demás, es algo que está por encima de aquello que yo quiera sentir, ¿no? Entonces, bueno, creo que ha sido un gran acierto que el diccionario de Oxford haya contemplado esta gran diferencia, que la haya acuñado, porque me parece que aquí con esto vamos a ir dando pues, unos pasos tremendos, ¿no? Ahora, y lo que también es interesante, Sí, claro. así es, y ahora lo que también es interesante, ¿no? Y perdón, ya nada más concluyo con esto y ya seguimos platicando, es que la posverdad también da origen a otro término que es el posdeber. Decíamos que hay una profunda relación entre el pensar y el actuar, ¿sí? Porque al final de cuentas la verdad no sirve de nada si no se encarna en la propia vida. Entonces, el posdeber también, pues es, de alguna manera, pues esa otra cara de la moneda de la posverdad. Y justo implica el hacer aquello que yo siento que es verdad, ¿sí? Pero que muchas veces está, como decía Luz María al principio, acomodado a, pues, acomodado a mis comodidades, valga la redundancia, ¿no? O Sí, totalmente, acomodado claro. a lo que me conviene, a la ley del menor esfuerzo, Totalmente, claro. al camino más corto, qué sé yo, ¿no? Así es, Clau. Fíjate, la verdad es que y también para eso me parece que sirve mucho, por ejemplo, pues estudiar un poco de psicología, ¿no? Sobre todo de inteligencia emocional. Pues es algo que no nos puede faltar a ningún educador, a ningún padre de familia, porque, a ver, porque si nos ponemos a revisar cómo funciona la afectividad, veremos que no hay nada más subjetivo en el hombre que la afectividad. Nada más subjetivo y nada más pues volátil, sinceramente, así es, ¿no? Tú puedes estar en la mañana pues muy contenta, lo que sea, y en la tarde de repente te da un bajón y medio te pusiste nostálgica, y en la noche ya triste, ¿no? En fin, o sea, esto es la verdad lo más efímero que hay en el ser humano, la afectividad. De hecho, por eso una de las características de la vida líquida, justo de la cultura líquida en la que nos encontramos, es que quien marca la batuta es la afectividad. Vivimos en el imperio de la afectividad, ¿no? Entonces, pues sí, finalmente el sujetar pues, los criterios de la verdad a la multiplicidad de personas de acuerdo pues, a su ánimo afectivo, híjole, esto me da como resultado pues el mismo número de verdades, ¿no? Efectivamente, y si luego además pues pretendo respetarlas por igual, dejándolas al mismo nivel que la verdad objetiva, híjole, pues me parece que esto sí es un mal camino, ¿no? Es una mala apuesta. Y eso que dices, Adri, me parece súper peligroso porque en este posdeber, que nos explicas que viene la posverdad, las decisiones que están tomando ahora sí los jóvenes, ¿no? Pues son no acertadas para su felicidad.
¿no? Ujú. Porque la verdad, pues está relacionada con la felicidad, como bien decías tú, o sea, la verdad es como un camino que nos va llevando a la felicidad, al bien para el hombre, y cuando nos encontramos esta posverdad y este este deber, pues Ujú. entonces el hombre se guía por el sentimiento que sube y baja como montaña rusa, y Ujú. entonces vienen los grandes estrellones, ¿no? Y que dicen, Claro. pero ¿en qué momento caí en lo que caí? Ya sea drogas, alcohol, aborto, o sea, relaciones que los destruyen. ¿Y por qué? Pues porque no hubo esta brújula que es la verdad. Claro, y ahora fíjate, tú estás diciendo un tema muy importante, que el tema de la felicidad, fíjate, la felicidad en relación con la verdad. La felicidad, y me encanta aquí esta definición que da un autor que se llama Tomás Melendo, que a mí me fascina, la verdad es un gran pedagogo y filósofo. Tomás Melendo define la felicidad como aquella emoción que me aparece en la vida cuando me encuentro haciendo lo que tengo que hacer. Así lo define, y es precioso. Entonces, no deja de aclarar que es una emoción, y una emoción es parte de la afectividad. Yo puedo ser feliz incluso a pesar de mi afectividad, es decir, a pesar de encontrar en mi vida dosis de sufrimiento, dosis de dolor, de sacrificio y demás. Y esto es algo que los jóvenes lo tienen que saber, ¿no? Entonces, me parece que hay que poner más de moda hablar de sentido de existencia más que de felicidad, porque me parece que es más alto, ¿no? La sola felicidad podría encontrarse al nivel del juicio afectivo, mientras que el sentido de existencia es algo que apela al raciocinio, a un raciocinio además abierto, flexible, ¿sí? Y que además, y que no para pues en querer seguirse acercando a esa verdad objetiva, que además este es un camino que nunca termina, ¿eh? O sea, la verdad objetiva, por ser tan alta, tan grande y mucho más allá que cualquier ser humano, pues es algo que nunca se debe pues de parar en buscar, ¿no? O sea, todo ser humano pues, ha de apasionarse por seguir dando pasos para acercarse a ella. Así Sí, es. precioso, sí, de acuerdo contigo, este sentido de vida que hoy, el otro día leía un artículo de la OMS del 2019 que decía que la depresión iba a ser el primer problema de discapacidad en la siguiente década en la que estamos hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué esta depresión? Por esto que sí estás diciendo tú, que es la falta de sentido de existencia, la falta de sentido de vida, de un proyecto en común, de tener un propósito, ¿no? Así es. Y esto es lo que pareciera que estamos hablando de otra cosa, pero esta falta de verdad nos lleva a este vacío existencial. Totalmente. Y luego, y ahora otra situación muy importante, que estás aquí también ya abriendo el camino perfecto, ¿no? Ya poniendo la pelota como para el gol, ¿no? Que me parece que vale la pena aprovechar. Eh, claro, cuando el ser humano se plantea su sentido de existencia, no puede otra vez dejar de contemplar cuál es su realidad de persona y saber que el ser humano no es un ser que viva nada más para adentro, como ostra, sino que el ser humano es un ser que tiene todo un diseño para desplegarse hacia el exterior, hacia los otros. El ser humano existe para la otredad, ¿sí? Y esto lo vemos, tengo unos ojos para mirar a los otros, unos brazos para abrazar a los otros, una boca para hablar con los otros. Y entonces quiere decir que mi proyecto de vida tiene que estar vinculado también a los otros. No puedo sacar del escenario a los otros porque entonces de verdad no me voy a encontrar con un sentido de existencia real, ¿no? Esto es fundamental. El ser humano está hecho para el amor. Y en ese sentido tengo que encontrar un sentido de existencia que me pueda llevar a amar más también y mejor, ¿no? A los demás. Uh -huh. Adri, tú que eres maestra, que nos decía Clau que eres maestra en secundaria y en prepa, ¿cómo la sientes tú? Porque yo sé que muchas veces los papás nos pueden decir, es que yo soy un papá presente, estoy en la casa con mis hijas, están en un buen colegio, ¿de dónde sacan todo esto? O sea, ¿en qué momento se me perdió? Pero bueno, es que están invadidos o bombardeados por una guerra mediática, ¿no? En Instagram, Facebook, las series que están viendo, las películas, los libros. Entonces, si pudiéramos poner un termómetro, ¿cómo la sientes tú? Muy bien, pues mira, la verdad yo creo que
el panorama a mí me parece que es muy positivo, sinceramente, y que además siempre lo ha sido. En los 20 años que tengo dando clase en secundaria y preparatoria, me parece que yo sigo viendo la misma constante de interés por conocerse a sí mismas, definitivamente, ¿no? O a sí mismos también, porque igual lo he visto con los hombres, cuando he tenido oportunidad de darles clase a hombres, me he dado cuenta de que siempre habrá de veras un deseo de conocerse más, de autogobernarse también, o sea, esto de veras es algo que el ser humano lo trae consigo y que simplemente hay que llevarles a que se ilusionen, hay que generarles este despertar. Esto por una parte. Por otra parte, estos temas, por ejemplo, que estamos platicando ahora, yo he visto que les apasionan, les parece increíble ser capaces de ir detonando una capacidad de poder pues manejar su sentido de percibir la verdad, ¿no? Por ejemplo, aquí otra cosa que les voy a compartir que me parece que es muy útil y vale mucho la pena también conocer como padres, como profesores, es que dentro de esta verdad subjetiva, o sea, dentro de esta percepción subjetiva que cualquier ser humano tiene de la verdad, existen diferentes niveles, ¿sí? Estos niveles son proporcionados, además, pues por una autora que se llama Alice von Hildebrand, que estaba casada con Dietrich von Hildebrand, que son unos conversos al catolicismo, ¿no? Y además pues un matrimonio precioso, filosófico y teológico, la verdad. Y justo lo que dice Alice es lo siguiente, fíjense qué interesante. A ver, tengo que analizar en qué nivel está mi percepción de la verdad. Porque si mi percepción de la verdad nada más está en el nivel pues de contentarme con aquella información que recibo por redes sociales, por lo que me llega por WhatsApp o lo que sea, sinceramente mi percepción de verdad es chafísima. Chafísima porque está pues, en lo más superficial y banal que me pueda imaginar. Entonces, dice Alice, además también como una gran científica que es si por ejemplo, pues no sé, mi conocimiento, vamos a poner, del coronavirus, ¿no? Está en un nivel superior. Entonces, por ejemplo, voy planteando históricamente las verdades aportadas, por ejemplo, pues por otras pandemias que han ocurrido en otros momentos de la historia del mundo. Pero pues ese ya es un nivel un poquito más pro de lo que me llega así, pues por memes o lo que sea, ¿no? Después, hacia arriba, puedo encontrarme el nivel de la verdad proporcionada ya con argumentos científicos, empíricamente demostrables. Bueno, aquí ya hay un poco más de seriedad. Luego hacia arriba puedo encontrarme el nivel proporcionado por la lógica, el sentido común, que es el nivel de las matemáticas también, ¿sí? Después, hacia arriba, está el proporcionado por la teología y la filosofía. Fíjense, para que veamos también la importancia de conocer filosofía, aprender algo de filosofía de verdad. O sea, hoy hay muchas opciones de estudiar filosofía, incluso en escuelas abiertas, en línea, lo que sea. Creo que hasta Shakira acaba de estudiar filosofía, en serio, o sea, en serio, no nos quedemos atrás, ¿no? Sirve mucho, por favor. de verdad, exactamente, ¿no? Y hasta arriba está aquella percepción de verdad que me otorga la fe y la revelación, ¿sí? Entonces, podemos poner simplemente el ejemplo, incluso, digo, ya pusimos el del coronavirus, pero pensemos incluso en el ejemplo de la sexualidad, de lo que sí es amor y lo que no es amor, ¿sí? Yo me puedo ir, pues, la verdad, subiendo por todos estos niveles y entonces, claro, de este modo también me voy reeducando, voy aprendiendo a pensar, que esto también es fundamental. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos a pensar. Esto es fundamental incluso para no ser manipulados, ¿sí? Porque además también hay que saber que detrás del relativismo y de la posverdad, pues hay grandes fuerzas que pretenden manipular a las personas, que pretenden masificar, porque de este modo es muchísimo más fácil poder controlarlas, poder venderles ideas, etiquetas o autoetiquetas también, ¿no? Que esto también es interesante, como sucede, por ejemplo, híjole, voy a decir una cosa fuerte, pero es real. Por ejemplo, el que grupos de personas se vayan autoetiquetando a sí mismo, por ejemplo, incluso hasta con ser las generaciones X, Y, millennials. Esto les interesa a un grupo de personas, porque entonces yo sé que estas personas, claro, como yo soy generación X, es que a mí me gusta A, B, C, D, o yo reacciono de esta forma. Soy mucho más fácil de leer, O sea, como que te vendan cosas, ¿sí? te determinas, ¿no? Claro, exactamente. Te determinan, y Sí, no nada más en las generaciones que das un ejemplo muy claro, también en el tema del género, ¿no? O sea, sí, soy totalmente. bigénero, cisgénero, ¿no? O sea, entonces Claro.
también hay se etiquetan ellos mismos o nos etiquetamos y nos determinamos y nos conducimos de esa manera en lugar de irnos pues perfeccionando. Así es, totalmente, totalmente, así es, Oye, así es. Y claro, y yo aquí habrá muchas... también, Sí, sí, claro. no, perdón, pero yo también veo como una virtud o algo muy bueno que tienen estas generaciones jóvenes. Yo tengo Ujú, hijas, pues, mi más chiquita tiene 14 y la más grande tiene 25, ¿no? Y pero son muy inquietas, se cuestionan todo, ¿no? ujú, ujú. Entonces yo creo que a lo mejor como papás o como maestros o como guías o una persona adulta, ¿no? Que les pueda servir, a lo mejor es invitarlos a que se sigan cuestionando, a Así que es. no se queden, me cuestiono y esto me gustó y esto es cómodo para mí y aquí me quedo, Ujú, ¿no? Sino totalmente. que se sigan cuestionando, o sea, es las discusiones que, por ejemplo, yo tengo con ellas es de que no, pues es que hay que respetar y es su verdad y no sé qué. Ay, Entonces, más bien hay que como que guiarlos por ahí, ¿no? Claro. Porque si no, imagínate cuántas verdades existirían, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto que dices, Clau, fíjate, también, por ejemplo, qué importante es enseñarles a nuestros hijos y a los alumnos que es muy diferente respetar que aceptar, ¿sí? O sea, tú puedes Ujú. respetar al otro y lo respetas, pues porque es igualmente digno a ti, porque es igualmente persona, porque es igualmente hijo de Dios, ¿sí? Pero es distinto a tener que aceptar esa verdad, porque entonces tú elevas, pues, esa verdad relativa al nivel de la verdad objetiva. Entonces yo estoy contribuyendo con el relativismo también. Cuando considero que tengo que aceptar todo, todo lo que exista en el mundo que nos rodea. Entonces, exacto. claro, sí, Perdón, ajá, me interrumpe, Adri, pero lo que dice Clau tiene toda la verdad, toda la razón que cuando dice las palabras que están es, pues cada quien, yo mi verdad, cada quien, Ujú. no puedo con él, Sí. porque en pocas palabras es que no te estoy respetando ni aceptando, me vales gorro, ¿no? exactamente, así Lo es, que tú No, totalmente. no, no me comprometo. exacto, Así es, así tú piensas es. en lo que quieras, es un falso respeto porque le estás diciendo, me vales. O sea, Exactamente, imagínate que tu papá te dijera, pues cada quien, mijito, ¿quieres un lugar exactamente, te quieres ir de mochilazo en un peso? Pero cada quien, te dolería exactamente. muchísimo, ¿no? Claro, 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 así es, así es. Justo ese es, exactamente, es una forma de indiferencia, al final de cuentas, ¿no? Y entonces, claro, qué interesante entender que si yo respeto al otro, sin necesidad de aceptarlo, lo estoy amando, ¿no? Pero si caigo justo en esto de, pues cada quien, justo como dices, exacto, es indiferencia, me va, o sea, no me importas en lo absoluto, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces, claro, y el ser humano tiene que seguir ejercitando el discurso del amor también siempre, para seguir buscando la verdad. Entonces, no le pueden valer las personas, no le pueden no importar. No le Ujú. puede no importar. O sea, Así es, estamos inmersos como en un individualismo, así es. no nos relacionamos con el otro y el otro es el que nos le da sentido a nuestra vida también. Claro, totalmente, claro, claro, claro. Así Hablabas es, tú ¿no? de la alteridad, Adri. No sé si nos puedes hablar un poquito más de la alteridad. De la alteridad, exacto, exacto. Alteridad en cuanto, a ver, ¿qué es la alteridad? O sea, la alteridad es justo, pues, darse cuenta de que existe un tú, ¿no? Existe un tú y un tú con el que además yo tengo, pues, no nada más la posibilidad, sino incluso, como bien dices, el deber de caminar juntos para dialogar la verdad, para conversarla, para platicarla y para que juntos podamos pues caminar hacia nuestro sentido de existencia, ¿no? O sea, en eso consiste la alteridad desde un modo, desde un punto de vista así profundo y sólido, ¿no? Ahora, y esto, fíjate, me estaba acordando justo ayer que una de mis alumnas, que la verdad es que me gustó muchísimo y me encantaría aquí compartirlo, una de mis alumnas de prepa justo decía que, pues que hoy, más que aferrarnos por imponer la verdad a otros, o sea, por más que, pues que yo tenga quizás hasta argumentos para demostrar que lo que yo pienso está más apegado a la verdad que lo que el otro piensa, no puedo tampoco imponérselo, ¿sí? Y que entonces aquí, la verdad, más bien el camino tendría que ser el de ilusionarlos con dialogar, ¿no? Dialogar y platicar. Claro, esto sí es un camino mucho más humano, es un camino respetuoso, porque además sí hay que saber pues que la verdad requiere de la libertad, ¿no? O sea, la verdad requiere de libremente querer abrazarla, ¿sí? Porque la otra cara de la verdad es el amor. Y así como no le puedes imponer a nadie que se case con nadie, ¿sí?
pues tampoco le puedes imponer a nadie que crea en una verdad que tú crees, por ejemplo, ¿no? Esto es interesante también, ¿no? Y es buena noticia lo que decía Clau, que Ujú. las generaciones que vienen cuestionan todo, ¿no? Porque es Así una es. entrada al diálogo, a que se sigan Claro. preguntando. O sea, ya cuando Sí, no sí. cuestionen, pues hay que preocuparnos, ¿no? Totalmente, totalmente. O cuando no cuestionemos nosotros, porque es que no es un tema de jóvenes, también los adultos deberíamos estar eh, tener nuestras certezas y nuestras verdades más afianzadas para que nuestros hijos nos vean más seguros en estas verdades y que, Ujú. nos, y que pues que ser referentes para ellos, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero yo sí creo que de veras tenemos que tener pues mucho optimismo porque me parece que, y justo con todo esto que acaban de decir las dos, hoy vivimos en un tiempo en donde existe más posibilidad de generar esta ilusión, aunque no lo crean, por pensar y repensar la verdad. Antes, en los tiempos de antes, quizá cuando nosotras éramos chicas, había más pues un peso en el deber por el deber, ¿no? O sea, tú te portabas de alguna manera, pues porque tenías que, porque si no te iba, te ponían como chancla, punto, se acabó, ¿no? Y no, ni te lo cuestionabas, ni preguntabas el por qué, simplemente pues porque lo dijo tu papá o tu mamá y se acabó. Pero ahora no. Entonces, qué bueno que ahora los niños se cuestionen, por ejemplo, pues ¿por qué no pueden comer nada más galletas Oreo, ¿no? Qué bueno que los jóvenes ahora también se cuestionen, de verdad, ¿por qué no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Qué maravilla que se lo cuestionen y que se interesen por conocer no nada más las implicaciones pues, psíquicas, sino también las biológicas, las infecciones venéreas que puedan adquirir y cuántas cosas. Qué maravilla, qué bueno, es una buena cosa. Que hoy, por ejemplo, un joven de tercero de secundaria, que de veras me pasó, el otro día que justo me preguntaba, ¿qué es un embarazo ectópico? Ah, qué maravilla, vamos, órale, va, te explico qué es un Aprovecho. embarazo ectópico, qué bien, ni mi esposo sabía hasta que yo tuve un embarazo ectópico, ¿no? Qué bueno, qué maravilla, bien, está muy bien. Entonces, no tengamos miedo a esto, pero claro, esto sí nos marca un deber de aprender más, de verdad, y como les decía, o sea, de ilusionarnos, no nada más pues con conocer aquellos ámbitos, pues no sé, de carreras en los que cada una hayamos estudiado, sino que de veras hay que interesarse por conocer de todo, de ciencia, de filosofía, de pedagogía, de psicología, de todo, definitivamente. Saber que, No, ¿verdad? Sí, Clau. no, y como papás, eso te compromete todavía más, porque, o sea, yo sí he tenido pláticas con mis hijas que así de repente a la desesperación y como que no encuentro los razonamientos, los facts, así como para decirles esto es así, no porque yo lo esté pensando, no porque yo lo diga, pues, sino porque aquí está, Así ¿no? es. Se la mandas a Entonces, Adriana. Cuando ya sí, pues sí. Clau se la da. Espérame, Mucho espérame, gusto, te claro. comunico. Espérame, sí, Con sí. Oye, mucho gusto, Adrianita, Clau. a ver, tú hablas mucho Ujú, del el tema de virtudes, ¿no? Que ujú, eso es sí, muy importante tanto para la persona como para la familia y así que es es. como un aliado, ¿no? Este fortalecimiento en las virtudes. Entonces, Ujú. incluso nos platicabas de Tolkien, entonces, ¿podrías platicar un poquito de este tema de virtudes Por para supuesto, que nos enamores y que claro que podamos sí. meternos a ese tema para ayudarnos a nosotros y a nuestros hijos? Claro que sí, porque además las virtudes, como tú bien dices, es un aliado perfecto con la verdad. Fíjate, hay quien define la virtud como una especie de varita mágica que hace posible que ese dictado de la conciencia se vuelva realidad. A veces nos pasa que nuestros hijos salen justo de colegios con mucha formación, maravillosos y demás, como justo decías tú, Luz María, al principio, y de repente llegan a la universidad y dices, ¿qué le pasó? Si lo formé tan bien, lo eduqué tan bien, aprendió no sé cuántas cosas, pues sí, pero eso nada más se quedó a un nivel exterior. Lo que tenemos que lograr es que nuestros hijos interioricen aquello que aprendieron, para que entonces podamos incidir en el ámbito de la convicción, de lograr que esa verdad se vuelva realidad en su propia vida. Y entonces ahí está el peso de la virtud, ¿no? Entonces, y justo, ¿dónde es que incide fundamentalmente la virtud? En la voluntad. O sea, la voluntad como aquella capacidad de hacer, ¿sí? De materializar de una manera ese dictado que está en la inteligencia, en la razón, se ha de formar, se ha de fortalecer igual que la inteligencia.
sino a veces de veras, claro, nuestros niños lo que sucede es que salen del colegio y dices, sí, no me siento fuerte, no tengo la fortaleza para vivir esta castidad de la que tanto me hablaron en el colegio, por ejemplo, ¿no? No tengo la fortaleza para decir no al consumo de estas drogas que tanto me explicaron, me dieron cualquier cantidad de talleres de por qué no a las drogas. Y entonces, por eso es tan importante que de veras nos hagamos pues de un buen, no sé, un buen libro de virtudes para que podamos conocer desde un punto de vista teórico lo que son las virtudes. La verdad es que hay muchos, o sea, hay muchas alternativas de libros, sinceramente. En concreto, por ejemplo, hay uno publicado por el padre Alejandro Ortega, que además es un padre legionario, ¿no? Maravilloso, que se llama Vicios y Virtudes, que me parece que es extraordinario libro, definitivamente. Y en este libro, justo el padre Alejandro Ortega hace un planteamiento muy factible de cómo poder vivir esto. Decíamos que lo verdadero es aquello que es fiable, aquello de lo que nos podemos fiar, pero lo fiable va de la mano con lo factible. Y entonces por eso me parece que lo factible, que es el ámbito de la posibilidad, se puede llevar a cabo gracias pues, a un método como el que él plantea, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que hoy el compromiso también está por ahí y sabemos que las virtudes, igual que los vicios, son hábitos que dicen los expertos que se adquieren después de 21 o 28 días de repetición. Ahora, las virtudes se adquieren, y dice también aquí la psicología evolutiva, hasta la primera juventud, que esto es la etapa de a partir de los 16 años más o menos. Antes que esto no es posible adquirir ninguna virtud, ¿eh? Eso también es fundamental. A veces tengo, por ejemplo, papás de preescolar que me dicen, es que mi hijo es muy desordenado. Todavía tu hijo no puede adquirir el orden, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Puedes irle generando ciertos hábitos divertidos, desde el juego, lo que sea, para que vayan pues haciendo fértil ese terreno donde después caerá la virtud del orden, ¿no? Lo mismo en secundaria, y no se diga secundaria, que además es una etapa complicada desde el punto de vista también, que es como un gimnasio interno hormonal, ¿no? En donde definitivamente hay poca capacidad de generar virtud, porque más bien todo es desorden, ¿sí? Todo es disruptivo. Y no pasa nada, no pasa nada, porque la gran noticia es que pues ese niño y esa niña se están preparando para convertirse en un hombre y en una mujer de verdad, en todo el sentido de la palabra. Y es una época además en la que pues, todos tenemos que pasar por ahí, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero ahí más bien tenemos que justo apostarle al autoconocimiento, a que se relajen, también sabiendo la maravilla de lo que es la adolescencia, y vamos ilusionándolos con una serie de escenarios, aprovechando también esta frase que me encanta, que se aplica al adolescente, que es, como no sabían que era imposible, lo lograron. Es cierto, el adolescente no tiene tal fuerza, es tal el motor que trae dentro, que de veras, basta con que tú le des por ahí algún anzuelo, alguna cosa, y lo hace. Yo me acuerdo alguna vez, un grupo que tuve en secundaria, que de verdad se me ocurrió pues ponerles por ahí, les daba formación cívica y ética, y me acuerdo que les puse por ahí algunos retos, pues de proponer algunas, en sus delegaciones, pues algunas mejoras que podían darse, por ejemplo, no sé, tapar coladeras, arreglar algunos focos de los parques o lo que sea. Y me acuerdo de 3 niñas que en equipo se les ocurrió pues ir a tocar con la Asociación de Vecinos de Magdalena Contreras para pedir que se limpiara parte del río Magdalena Contreras. Bueno, pues lo lograron, imagínense. Wow. Y de veras, exacto, impresionante. Estaban en segundo de secundaria. Yo dije, qué barbaridad, no puede ser, son unos monstruos increíbles que hay que aprovechar, ¿no? Y Adri, ahorita que dices esta frase de no sabían que era imposible hasta que lo lograron, también recuerdo un ejemplo que había, pues los jóvenes, ¿no? En secundaria también, en las vacaciones, pues ¿qué hacen? O sea, los criticamos, pero no les damos oportunidades, porque no hay espacios donde puedan hacer algo de provecho, ¿no? Entonces, un joven le dijeron que pues, podía estar como de tipo becario en una escuela y llegó a tocar la puerta en el verano y dijeron, pues, ¿qué le damos a este? Bueno, pues, que recolecte cuentos y libros para la biblioteca, que siempre se lo daban a una persona que trabajaba ahí y generalmente el promedio de recaudación de libros había sido 300 libros en promedio, que buscaba en otras escuelas, en universidades, en diferentes lugares. Y entonces este cuate, pues era su primer trabajo, ¿no? Para él, su primer trabajo en forma, recaudó 3,000 libros. Y nadie podía creer.
¿Y eso qué dice? ¿No? Entonces, Fíjate. bueno, claro, o sea, ya lo buscaron todos los veranos, pero es eso, como que no, a veces subestimamos a los jóvenes de la gran capacidad que No. tienen, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, todo esto nos tiene que llenar de verdad de mucha esperanza, de mucho optimismo, incluso de sentido del humor, que también se necesita, por supuesto que sí. Y ya, y me parece que de veras nunca hemos vivido en tiempos mejores que estos, definitivamente. Ay, es muy esperanzador lo que nos dices, Sí. porque saber que a partir de los 16 años podemos trabajar en las virtudes, yo pensé que Sí. íbamos tarde, yo decía, Dios Yo mío, pensé que ya la habíamos echado a perder, ¿o qué? Exactamente, no, para no, nada, ya ve qué absolutamente. chamba nos dejaron ahora sí, ella no te puedes curar en salud, de decir, pues se me pasó el tiempo, apenas vas. Ya, ya, sí. Exacto, no, no, para Oye, nada, no te preocupes. pero sí ilústranos, Adri, ¿cómo educar en la verdad? O sea, las virtudes Es un es buen escenario. ajá, El Exactamente. viaje más Ahora, otro escenario, otro buen escenario ok. puede ser, por ejemplo, la lectura, ¿eh? O sea, de verdad, yo sí creo que uno de los mejores hábitos que podemos dejarles a nuestros hijos para que tengan siempre esta ilusión de conocer la verdad y de poder dialogarla más es la lectura. Porque la lectura no nada más te da conocimiento de la visión de diferentes autores, que además pues, son autores serios, ¿no? Generalmente digo, son autores pues que no viven generalmente en el mundo de la superficie y de la banalidad, sino que han tenido que trabajar duro para publicar lo que han publicado, eso por una parte, y por otra parte, además, como decíamos, nos forma en el lenguaje, porque te da capacidad de palabras. Y no hay nada que te permita dialogar mejor la verdad que la capacidad de palabras, ¿no? Como decía Octavio Paz, las palabras son el reverso de la realidad. Entonces, sí es cierto que pues a mayor número de palabras, mejor puedo dialogar la verdad y no nada más la verdad de lo que es externo a mí, sino incluso mi propia verdad, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, manifestar de un modo más adecuado cómo me siento, ¿no? No es lo mismo decir que estoy nostálgica o que estoy melancólica o que estoy triste, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también me ayuda a tener una mejor capacidad de conocerme a mí mismo, de tener además también pues, una autoestima mucho más realista también, un mayor autodominio y por lo tanto esto me genera una mayor capacidad de amar y de ser libre, ¿sí? Si se dan cuenta. Entonces, yo creo que la lectura es algo que de veras no puede faltar, hay que promocionarla muchísimo y nosotros como padres y profesores tenemos que dar ejemplo también de esto. Nos tienen que encontrar leyendo nuestros hijos, porque además hay que saber que sobre todo los jóvenes, los adolescentes, los niños, de verdad adquieren hábitos mucho por imitación. Sus neuronas espejo, que son las neuronas que tenemos en el cerebro y que de veras se ha descubierto que tienen la posibilidad de imitar a otros, ¿sí? Donde de alguna manera se genera esta posibilidad de ver al otro como un modelo de vida y por eso es que la moda es algo tan atractivo, te sientes bien cuando te pones algo que está de moda, te sientes cool, te sientes, ¿no? Como feliz y demás, porque se siente bien copiar, se siente bien imitar. Entonces, a nuestros niños les gusta imitarnos, se sienten bien imitándonos porque nos quieren, porque nos aman. Entonces, si nos ven leyendo, pues claro que van a leer, por supuesto que sí. Y ¿Sí? además bueno, déjame presumirte, Adri, porque Adri es una comedora de libros. La primera vez que te conocí en una plática, la pregunta que te hice fue, dime a qué hora lees. O sea, porque además de mamá, maestra, o sea, dime a qué hora lees. Pero además de la imitación, que como bien dices tú, es el mejor testimonio para nuestros hijos que hagan hacer lo que queremos que hagan. ¿De qué otra forma podemos inculcar a nuestros hijos en la lectura? Porque sí es un regalazo, una gran, gran herencia, ¿no? Sí, otra forma de inculcarla, por ejemplo, a mí me parece cuando ha sido ciertamente difícil, a ver, yo en lo personal, con mis hijos, ¿no? Me parece que tengo una que es muy fácil y que de veras nació para leer, pero tengo, por ejemplo, otra que a lo mejor la disfruta de un modo distinto y no es lo primero que hará, ¿no? A lo mejor, no sé, le jalan otras cosas. Por ejemplo, algo que me ha funcionado es leerles en la noche. Les sigo leyendo, a pesar de que están ya a punto de entrar a secundaria, tengo por ahí siempre, ¿no? Un buen libro atractivo, fácil, más o menos, incluso algún libro que yo ya leí alguna vez, que más bien es como, pues como para jóvenes, adultos más o menos, pero con contenido que todavía para ellos es fácil, y les leo. Les leo en la noche, además,
claro, pues con muchos signos de admiración, así, ¿no? Bien pronunciados, se nota la pasión de por medio y demás. Y creo que entonces eso hace una conexión, hemos hecho un vínculo afectivo increíble. Y entonces, claro, o sea, ellas digo, me pide, o sea, por supuesto que me siguen pidiendo que les lea, ¿no? Porque es el momento del vínculo. Y entonces, increíble porque después de esto, ya, o sea, claro que ya la he visto con una inclinación mucho mayor a leer, ¿no? Incluso a querer por ahí comprar este libro, esto otro, lo que sea, y ya, ¿no? La vas viendo, como si se va ilusionando con eso. Entonces, a veces, pues hay que acompañarlos un poco más de la mano, ¿no? Es como el niño que, pues que a lo mejor no se anima tanto a nadar, ¿no? Uno de tus hijos, que a lo mejor habrá uno el que es un pez y otro el que no es su hit, pero sabe que tiene que aprender para no ahogarse. Bueno, pues igual con ese a lo mejor tienes que acompañarle un poco más, hacerle un poco más agradable, ¿no? Las cosas y demás. Y me parece que nadie mejor que nosotras, que los conocemos tanto, podemos saber de qué manera podemos apalancar pues este gusto, ¿no? Incluso pues leer algún tema que sabes que le va a gustar, que le va a remover, ¿no? Hacerles la vida un poco más fácil, pero sí es algo que vale la pena hacer, de veras, así, y que me parece que es de cuestión de vida, ¿sí? Como el de aprender a nadar, definitivamente. Sí, les creas la Sí. necesidad, ¿no? O sea, Sí, mercadológicamente hablando, leerles tú, les creas la necesidad. claro. Un chavo que acaba de tener unos gemelitos, Ajá. tienen 2 años, le escribió a su papá y le dijo, pa, ahora entiendo el esfuerzo que hacías por llegarnos a leer en las noches. Fíjate, qué maravilla. Porque ahora que tengo yo mis hijos, tiene una de 4 y 2 de 2. Llego agotado. Y tú, hoy me doy cuenta del esfuerzo que hacías. Entonces, pues es Claro. formativo de todos lados, ¿no? Por todos lados es formativo, me parece que además es una gran demostración de amor para el otro, porque le das tu tiempo, le das además un tiempo de calidad porque estás pues concentrado en eso y nada más, te detienes a explicarle, ¿no? También pues, con mucho cariño, te carcajeas a ratos, o sea, pasas de la risa al llanto, a todo, claro, también los llevas a crecer porque, por ejemplo, no, pues quizá ninguna hemos tenido la posibilidad de estar en el holocausto, ¿no? Pero bueno, cuando lees un libro del Holocausto, pues claro que sí, es una forma de vivenciarlo también y de crecer y de madurar también con esa vivencia pues un poco distinta, ¿no? En fin, o sea, me parece que da para mucho. Y luego, por ejemplo, llegada a la adolescencia, de veras, créanme, que sí es una realidad, está comprobado que la lectura es un gran ansiolítico. Entonces, los adolescentes, pues muchas veces incurren en situaciones de riesgo por motivos de ansiedad. Y entonces, cuando ellos descubren que un buen ansiolítico en su vida es la lectura, para fugarse, para tener un rato ese tiempo de espacio, pues de soledad que necesitan y demás, y para poder también, pues, ¿no? Agarrar las riendas de su propio, pues, desfase de control, lo que sea, híjole, No, bueno, es una está en delicia. otro lado, porque Sí. en lugar de Sí, estar claro, navegando en redes claro, viendo los mensajes de quién sabe quién, claro, viendo claro, los perfiles de quién sabe quién, pues están por lo menos interiorizando, ¿no? Oye, totalmente. Adri, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que te nos vayas sin que nos presentes y nos platiques el Uh-huh. café con libros. ¿Qué quieres Claro que decir? sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, pues mira, esta es una iniciativa que se nos ocurrió justo a mi esposo y a mí el año pasado para poder difundir algunas opciones de lectura que me parece que son convenientes para poder formar, para poder incluso pasar pues, tiempos agradables, personales también, porque difundimos ahí libros de formación, pero también libros como novelas, libros culturales, históricos, un poco más con enfoques literarios, ¿no? De todo. Me parece que ha sido un espacio bastante enriquecedor al que pueden además pues, ingresar de modo gratuito, ¿no? Justo es www.cafecolibros.news, así se llama el portal. Ya tenemos por ahí alrededor de, apenas son entre 25 y 30 libros, nada más lo que hemos subido hasta ahora, pero bueno, es más o menos reciente y tenemos la intención de seguir subiendo, ¿no? Ahora, Perdón, también, por ejemplo, ¿tienen sí, la página web y además están en alguna otra red o solamente es la página red? es solamente en la página, exactamente así es, ¿no? Digo, yo a través de Instagram, por ejemplo, y de Facebook, también por ahí, pues hago de repente las promociones de los diferentes segmentos que vamos subiendo, ¿no? Pero la verdad es que se puede ingresar directamente a esta página sin tener que estar haciendo scouting por ningún otro lado, ¿no? Así es.
Ay, Adriana, nos encantó tenerte, nos diste muchísimos tips, Ay, con mucha mucho gusto. esperanza, ¿no? Esta percepción de la juventud que tienes, pues la verdad es que nos llena de esperanza a los papás y a los jóvenes, y pues los tips, vamos a seguir los tips. Clau, ya no nos podemos ser patos, a fomentar las virtudes, a fomentar Nos vamos a tu página porque felices, la verdad es que siempre me ha pasado que pues siento que a mis hijos les falta algo y le escribo, Adri, dame un libro para esto, ¿no? O en consejería, Adri, necesito un libro para esto. Sí, luego no sabe uno qué leer, ¿no? Qué buena iniciativa. No, si ahí recomiendas, pues sí, está ahí, muy padre. Exactamente. No, pues sí, con mucho gusto ahí encontrarán seguramente que para los gustos de todos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adri, muchísimas gracias, Clau. No se pierdan nuestro próximo programa de un café, ya me estoy yendo a tu página, de un bocado para el alma, Sigamos a Adri en Café con Libros y bueno, pues les deseo una muy bonita semana aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Excelente, gracias, que estén muy bien. Gracias. Un bocado para el alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.